Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios nos permite tener nuevamente servicios. Tenemos nuevamente servicio y eso es por la pura gracia de Dios. Hoy por hoy, donde hay países en donde a los cristianos se los está masacrando y nadie, absolutamente nadie, dice nada. Deberían los grupos progres hablar de cristianicidio, pero poco o nada les importa, porque escrito está, van a entregarnos y van incluso a desvivirnos, y aún a pesar de todo eso, van a pensar que están haciendo algo grandioso, algo bueno, y eso pues es propio del corazón corrupto, pervertido, hostil del hombre de hoy en día, que se ha alejado de Dios, que desconoce a Dios, y ese es el gran problema de hoy. Vamos a seguir examinando la Biblia y vamos a poner el ojo así. Vamos a poner nuestros ojos en un versículo que según nuestras Biblias está pasando por alto lo que todos nosotros conocemos como estudiosos de las Escrituras. Recuerden, cuando comencé hace muchos años en el estudio de las Escrituras, aparentemente no había mucho, pero mucho énfasis en el de estarnos cuidando de la Biblia que usamos. Y para aquel entonces, cuando yo era un niño, la Biblia que tenía era una Biblia, pues, lo más fiel posible al famoso Textus Receptus. Conforme pasaron los años, pues, mi Biblia de juventud se malgastó y tuve que conseguir otra Biblia. Y cuando conseguí otra Biblia, a pesar de que decía que era Reina Valera del 60, me di cuenta que habían unos, pero muy notorios cambios en esta nueva Biblia que me había comprado. Yo, bueno, dije, quizás sea algo que ayude para bien. Pero luego me puse a estudiar y me di cuenta, pues, que no hacía sino que, antes que ser celoso, la casa editorial que hacía esta Biblia, por mantener y preservar la doctrina de Cristo, o la doctrina que ya nos fue dada una sola vez, según las palabras de Pablo, esta había sido, pues, abiertamente y notoriamente pervertida o adulterada, y ya no decía lo que en un principio decía, y ahora pues estaba anunciando, como Pablo advierte también, un evangelio completamente diferente, un evangelio más abierto a todos, a todas las religiones, a todos los credos que hay en este mundo. Recuerden, los negociantes solamente buscan que sus Biblias, sus libros sean aceptados por todos, y siendo aceptados por todos, son más compradas por todos. Así que no están buscando el bien de la doctrina, sino que están buscando el bien de sus propios negocios. Y es por eso que la doctrina poco o nada les importa, la técnica de la traducción poco o nada les importa, lo que les interesa es, primero, el dinero, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Hoy vamos a revisar Efesios capítulo 3, exactamente el versículo a observar es el versículo 9, y vamos a ver ahí algo que es pues notoriamente, bueno, para nosotros que somos celosos de las Escrituras, algo escandaloso. No estamos diciendo que la Biblia Reina Valera sea mala. La Biblia Reina Valera que tenemos hoy, del 60, ya no es más Reina Valera del 60, solo conserva el nombre de Reina Valera del 60, pero son revisiones modernas. Son revisiones a las que se le ha adaptado el texto crítico. Ya no son puro Textus Receptus, ahora llevan consigo mucho del texto crítico. O sea, por más que lleven el título de Reina Valera del 60, siendo ediciones modernas, tienen cambios significativos. Así que allá afuera no vayan a estar pensando que estamos desacreditando la Biblia Reina Valera del 60. Pero para quienes ya conocemos la doctrina, los cambios que se le han hecho son, antes que buenos, perjudiciales para el pueblo de Dios. Dios nos ayude. Vamos rápidamente a las Escrituras. Efesios capítulo 3, versículo 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pablo está escribiendo, ante todo, desde la prisión y está hablando sobre su ministerio. Pablo dice lo siguiente: y de aclarar a todos
cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Una vez más, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjense en la parte que hemos resaltado en color amarillo. Ahora vamos a leer la versión Reina Valera, pero la de 1602, o también conocida como la purificada. ¿Qué dice ahí? Y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Hay una notoria diferencia entre el versículo anterior y este, y es aparentemente este juego de tres palabras que aparentemente parece que se ha añadido, pero no, siempre estuvieron ahí. Recuerden, el Textus Receptus fue conservado por las iglesias de sana doctrina. El texto crítico fue conservado para ser enviado, para ser entregado a países o a personas paganas, mundanas. Así que es obvio que hay algo que tienen que desaparecer. Todas las religiones creen en un Dios y un Dios que creó todo. Pero cuando pones a Jesucristo, ahí se malogra el ecumenismo, ¿no? El compañerismo. Hermano, pero solamente la versión en español tiene controversia. No, para que te des cuenta, déjame citarte el versículo 9 del capítulo 3 de Efesios en la versión del Rey Santiago o la famosa Biblia del King James. Dice, y para hacer a todos los hombres que vean lo que es el compañerismo del misterio, que desde el principio del mundo ha sido oculto en Dios, quien creó todas las cosas por Jesús Cristo, Jesus Christ. Entonces, ¿te das cuenta? Aquí está tal cual la Reina Valera sin que haya sido manipulada. ¿Se dan cuenta? Una vez más, para los que nos están escuchando por YouTube, estamos diciendo que la Reina Valera es mala, estamos diciendo que la actual Reina Valera del 60 tiene muchos añadidos y hay muchas cosas que se han tocado, que se han añadido, se han quitado, debido a que ahora pertenece o desde que le pertenece a las Sociedades Bíblicas Unidas. Y ya no usan más todo el Textus Receptus, sino que ahora tienen mucha influencia del texto crítico. Bueno, ¿qué hace esto? Bueno, obvio, si a ti te mandan lanzar algo hacia allá, muévele unos grados hacia acá, ya no se va a ir hacia allá, sino que se va a ir hacia acá. ¿Ve? De esa misma manera, la Biblia, cuando ya se ha corrompido, no nos hace santos, sino que nos convierte en todo menos eso. Y entonces nos abstiene o nos aleja de Dios y nos acerca a cualquier cosa, ¿ve? Porque sin santidad nadie, dice la Biblia, podrá ver a Dios. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a demostrar que Jesucristo es nuestro creador y no una creación como enseñan los testigos de Jehová y otros grupos. ¿Quiénes son estos otros grupos? Bueno, hay un montón. ¿Ve? Hay un montón. Dios nos ayude. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias. Tú has sido bueno. Nosotros estamos aquí, Señor, buscando de tu auxilio, buscando de tu ayuda, Señor. Inspíranos. Inspíranos para hablar de tu palabra. Inspíranos para oír tu palabra. Ayúdanos, Padre. De todo corazón te lo pedimos. Hay personas enfermas aquí. Sánalos tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra en verdad mueva cada célula de nuestros seres y nos traiga de vuelta a ti. Que en verdad podamos ser esos testigos tuyos en estos tiempos modernos. De todo corazón te pedimos estas cosas en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Tomen asiento. Dios les bendiga. Vamos comenzando. Esta semana ha sido una semana muy fuerte para mí. Mi Señor Padre, durante 24 horas, había perdido la memoria. Estaba encima muy enfermo y debido a las altas fiebres, estas le provocaron la pérdida de la memoria. Y eso me hizo pensar
pensar y pensar sobre la iglesia. La iglesia a veces avanza, pero como si no supiera hacia dónde va. Y no es que de pronto no exista memoria, sino que la iglesia ha perdido la memoria. ¿Ve? La iglesia no sabe hacia dónde va. Muchos hoy día piensan que solamente se trata de compañerismo o de llegar, aunque sea tarde llegar. Y no es así. El mismo Señor Jesús dijo, ofrendar y asistir y compañerismos, esas cosas las hace cualquiera. Pero obedecer a Dios, ahí está el desafío. Obedecer a Dios, ahí está el desafío. Él dijo, obediencia que quiero y no sacrificio. El sacrificio es bueno, pero eso no es lo que Dios demanda. Podemos ser personas abnegadas, negándonos a nosotros mismos para ayudar. Ese es un sacrificio positivo, pero eso no es el evangelio. Una mamá se va a sacrificar por sus hijos de manera abnegada, pero eso no termina de ser el evangelio. Una madre va a vender todo lo que tenga con tal de facilitarle la vida a su hijo que está preso. Hizo una obra de abnegación, pero eso no quiere decir que hizo algo netamente cristiano. El amor de una madre es tremendo. Se acerca para el mundo entero el día en que recuerdan a la mamá, aunque los cristianos la recordamos todos los días. Amén. Pero el amor de una madre es así. Su hijo le puede ser indiferente, ingrato y todo, pero mamá nunca falla, siempre está ahí. Siempre ama, siempre está ahí en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia. Volvamos al tema entonces. La iglesia parece que ha perdido el rumbo. La iglesia parece que ha perdido hacia dónde es que vamos. Cuando Jesús llegó a aquellos a quienes tenía que llegar en aquel entonces, Él les dijo, señores, si en verdad estuvieran siguiendo la hoja de ruta que yo les he dejado, porque ustedes pueden ir a las Escrituras, en las Escrituras hay vida eterna. Y las Escrituras hablan de esto que ahora les estoy mostrando y se está exhibiendo delante de sus ojos. Las Escrituras hablan de mí. Pero ellos no querían saber sobre las Escrituras. Querían saber sobre la visión de los fariseos, querían saber sobre la visión de los saduceos, querían saber la visión de los esenios, la visión de los celotes, la visión de aquel y del otro y el de más allá. Pero nadie quería saber lo que decían las Escrituras. Una vez más estábamos en días como cuando los reyes de Israel hacían todo lo que les venía en gana sin tomar en cuenta el orden que ya había establecido Dios para que reinen. Cuando llegan a la tierra prometida los israelitas, les es ordenado escoger jueces. Y a estos jueces les es ordenado mantener todo según se le había recomendado a Moisés. Pero ¿qué pasó? No hicieron caso. Hicieron todo tipo de sacrificios, pero no hicieron caso a Dios. Así que vino el primer juez y parecía que escobita nueva barre bien y avanzó. Se hizo bueno algo. Vino el segundo juez, ya comienza los problemas. Y viene el tercer juez, se relajó. Y el cuarto juez también, y el quinto juez también, y así sucesivamente. Es un relajo. Dios nos ayude. Entonces, una vez más, el mismo Señor Jesús, cuando está en las puertas de Jerusalén, llora, ¿verdad? Dice, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Yo te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos. Y Jesús llora por Jerusalén, porque no saben a dónde van, no saben qué están buscando, no saben a ciencia cierta qué es lo que habría de venir. Porque cuando Jesús llega, ellos piensan que está llegando un comandante de guerra para acabar con todos estos romanos, cobradores de impuestos, abusivos y tal por cuales. Y no es de desmerecer su deseo. Las mujeres eran abusadas a diario por los romanos. Tanto es así que se tuvo que establecer que uno llegaba a ser judío por vía de la madre, dado que la madre, oiga, pobrecita ella, a veces era abusada por romanos, por gentiles, por griegos, por paganos. Y entonces, para no cortar la descendencia, y eso es también historia, se decide pues que
la descendencia judía venga a través de la mujer y el judaísmo venga a través del padre, o sea, la religión. Por eso cuando se habla de Jesús, hijo de María, y de la Torá, de la palabra, de las escrituras, ve, por José. Miren, hay muchas cosas que tenemos que mirar, ¿no? A veces hay discusiones en el internet, no, pero es que la descendencia viene por el hombre, que viene por la mujer, que viene por aquí, por allá, por aquí, por allá. Señores, hay que entender el contexto, la idiosincrasia de aquel entonces. Imagínense ustedes una judía, siendo abusada por un romano y que toda la sociedad la desprecia y desprecia a su hijo. En esa época no había Club Parenthood, no había ninguna de estas cosas progres que hoy día tenemos para ayudar a estas pobrecitas que habían sido desvirtuadas. Entonces se llega a consenso de que no, todo judío va a venir siempre y cuando su mamá sea judía. ¿Ve? Pudo haber sido hijo de... el papá puede ser griego, puede ser, qué sé yo, romano, ¿ve? Pero ahí estaba el judío, ¿ve? Era judío. Timoteo era judío, ¿ve? Tenía costumbres judías, ¿ve? Fue circuncidado y hacía todo según las costumbres judías. La mamá era judía. Así era. Eso es lo que tenemos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que observar y debemos de analizar. Porque la iglesia aparentemente hoy no sabe hacia dónde es que debe de ir, ¿ve? Jesús les habla del reino de los cielos y ellos como que no saben de qué les está hablando, ¿ve? Lo acusan de ser Baal, lo acusan de ser ese otro poder en el cielo, de las tierras ugaríticas o de los dioses cananeos, pero niegan por todos los medios que Jesús pueda ser el ángel del Señor o la palabra o el nombre o el ángel del pacto, ¿ve? Porque para ellos esto significaba solo una cosa, que el sacerdocio o el negocio del sacerdocio se viniera para abajo. Recuerden ustedes, cuando Pablo presenta Efesios 4:11, hablando del ministerio quíntuple, Pablo dice que el ministerio quíntuple tiene que cumplir un objetivo, y es preparar al cuerpo de Cristo, ¿ve?, para la obra del ministerio, ¿ve? Y una vez que cumpla ese objetivo, el ministerio quíntuple se desactiva. Por eso, alguien va a decir, pero hermano, eso es como acabar con todo este tema de las iglesias. No, para nada. El ministerio quíntuple trabaja, o sea, va a hacer todo su esfuerzo por traer al pueblo a unidad de la fe, los va a traer de vuelta a las escrituras, ¿ve? Los va a perfeccionar, los va a hacer santos, ¿ve? Por medio de la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero, hermanos, cuando eso se cumpla, el ministerio quíntuple se desactiva. Algunos dicen, pero si predicamos eso, se acabó todo. No, porque hasta el día de hoy la iglesia está mirando a todos lados, menos hacia donde debería de mirar. El ministerio quíntuple es un trabajo que todavía tiene para rato, ¿ve? Todavía tiene para rato. Por más que uno les dice, miren, las escrituras dicen así, las escrituras dicen asá, oiga, nadie se digna de obedecer a Dios, ¿ve? Nadie se digna de reconocer que la palabra de Dios es igual que Dios mismo. Y ahí está el grandísimo problema. Bueno, vamos a nuestro sermón de hoy. Vamos a hablar sobre la palabra o Jesucristo siendo el creador y no la criatura, como creen los testigos de Jehová y otros grupos. La palabra es el creador. Pero hermano, el que creó es Dios, Dios el Padre. Ya no me venga con su Trinidad, no me salga con su dualismo, que Dios es tan complejo que no lo podemos encerrar en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6, ni en 7, ni en 8, ni en 9, ni en 10. Dios está en una dimensión en la que tú y yo no conocemos, ¿ve? Ni siquiera tenemos noción de lo que realmente es. Entonces llegaron los trinitarios y dijeron, bueno, estamos en una dimensión de 3, hay que hacer de Dios 3 hipóstasis. Y la malograron toda. Entonces, lo que tú y yo tenemos que entender y no pasar por alto es que el creador de todo es Cristo, Jesucristo, la palabra. Cristo, Jesucristo, la palabra. Por Él fueron todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia bien claro nos dice que en el principio, cuando ya comienza
usted a escuchar la palabra principio, usted está escuchando de tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando pues de esta dimensión. Y es obvio que en esta dimensión, Jesús mismo lo dice, nadie ha visto a Dios. ¿Y a quién hemos visto a Dios? No hemos visto a Dios, hemos visto formas de Dios. ¿Ve? Hemos visto morfe de Dios. Hemos visto formas de Dios. Él vino y se dejó conocer como el Hijo del Hombre. Él vino y se dejó conocer como el ángel del pacto. Él vino y se dejó conocer como el ángel del Señor. Él vino y se dejó conocer de las distintas formas que ustedes pueden ver que Él se hace visto, que Él se hace observar, que Él se hace sentir, que Él se hace palpar. Hermano, ¿cómo que lo hemos palpado? Cuando vino este ángel poderoso delante de Abraham, la Biblia dice que Abraham le lavó los pies y le dio de comer. Era una forma que encerraba al todo soberano Dios. Pero uno dice, ¿cómo puede ser eso? Por eso le digo, todavía no podemos entenderlo cabalmente. Recuerda, acabamos de pasar de conocer la cuarta dimensión al mundo metafísico y de ahí nos hemos ahora todos concentrado en lo que es el mundo cuántico, donde todas las leyes de Newton, ¿ve?, ya no hacen sentido, ya no funcionan, ya no obran como en el mundo en el que estamos. Mientras que en este mundo se entra y se sale por una misma puerta, en el mundo cuántico tú puedes entrar por donde te dé la gana, así la puerta esté cerrada, porque son otras leyes, es otro mundo, es otra dimensión, es donde la física, la química, las matemáticas que nosotros conocemos hoy por hoy ya no funcionan de la manera como nosotros vemos que funcionan acá. Y entonces se necesita matemática cuántica, física cuántica, química cuántica, computación cuántica. Es otra cosa. ¿Llegaremos a entender cómo se mueve todo esto? Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Entonces, primero lo primero. Tenemos que entender, y no solo como un cliché, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir un cliché? Algo así que repitamos de la boca para afuera y no sepamos qué es. Sino que debemos de entender que la palabra que se hizo carne fue la que creó todo lo que vemos. Ahora lo vamos a explicar. Efesios 3:9 dice lo siguiente, una vez más. Pablo, hablando desde la cárcel, dice lo siguiente. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Rápidamente nos vamos a ubicar aparentemente en Génesis. Aparentemente en Génesis. Pero recuerda, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos ante una carta, y esta carta es del apóstol Pablo. Pablo, quien influenció para que se escribiesen los evangelios. No es que los evangelios vinieron primero que Pablo. Pablo influencia a Marcos. Marcos escribe su evangelio, aparentemente incompleto. Lucas y Mateo completan lo que Marcos no dice. Y llega Juan y trae la explicación para que todos de ese entonces entiendan lo que se venía hablando desde tiempo antiguo. Y viene Juan, escribiendo el Evangelio de Juan, y dice lo siguiente. Déjeme un ratito abrir las escrituras. Juan 1 dice, Juan 1:1. En el principio, cuando empezó el tiempo, era la palabra. Y la palabra era para Dios. Y la palabra era, y Dios era la palabra. Hermano, ¿por qué no lo lees así? Porque así hay que leerlo. Es una de las formas en la que se puede traducir este versículo. No hay que quedarnos con lo que nos dan, sino que hay que ir por lo que también puede ser. Mientras que para los testigos de Jehová, el verbo era un Dios, o sea, con D minúscula, una creación. Para nosotros, Dios era el verbo. ¿Entiende? Dios era el verbo. Dios era el verbo. Imagínate tú con un traje de esos diseñadores
que cuestan mucho, ¿no? Como Dior. ¿Cuál es el otro diseñador? John Holden. No, pues ese es de Perú, ¿no? Pero sea cual fuera el traje que tienes, eres tú con el traje. No es el traje contigo, eres tú con el traje. La palabra era para Dios y Dios era la palabra. ¿Se dan cuenta? A Dios nadie le vio jamás. ¿Y a quién estamos viendo? A ese Dios visible. ¿Me están captando? Pero hermano, en el libro de Daniel vemos al Dios invisible encontrándose con el Dios visible. Y el cielo y la tierra se dan un abrazo. No hay nada ilógico ahí. Cuando tú levantas tu mano y dices, tengo a Dios dentro de mí, no es que tú eres Dios, sino que Dios está en ti. ¿Ve? Es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ve? Y tú, que estás muerto, eres sorbido en victoria. ¿Ve? Ya no eres tú, es Él. Cuando a Jesús le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta, Él dijo, el que me ve a mí, tiene que ver al Padre. Y ahí se acaba toda pregunta. ¿Ve? Eso es lo que la iglesia no entiende hoy por hoy. No solo quedó en Jesús. Jesús era el principio de la nueva creación de Dios. ¿Ve? Todos nosotros teníamos que entrar en ese nuevo pacto. Todos nosotros teníamos que entrar en ese pacto. ¿Ve? Donde Dios mismo iba a entabernaculizarse en cada uno de nosotros. Él iba a ser el rey sentado en el trono de nuestros corazones, guiándonos, ¿ve? Dirigiéndonos, hablando a través de nosotros. ¿Ve? Como dijo el hermano Branham alguna vez, Dios viendo, Dios oliendo, Dios hablando, Dios oyendo, Dios tocando, Dios. ¿Ve? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso. Pero no terminamos de entender eso, porque la primera cosa para entender eso es entender cómo funcionan las cosas en el Antiguo Testamento, hermano. Nunca vamos a entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. Y ahí está el gran tropiezo de muchos que comienzan a encontrar o que comienzan a crear doctrinas nuevas, diferentes. ¿Ve? O que el hermano Branham tiene que volver, porque Elías tiene que volver y que Elías tiene que volver. Hermano, para los judíos, Elías es lo que para nosotros es Jesús. Ellos quieren ver el espíritu de Elías. Ellos anhelan ver todo el tiempo el espíritu de Elías. Y tú y yo queremos ver a Jesucristo todo el tiempo. Pablo dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hermano Branham dice, Elías para ellos es como para nosotros Jesús. ¿Ve? Y entonces vienen y confunden las cosas. Quienes no conocen las Escrituras y dicen, Elías tiene que volver, el hermano Branham tiene que volver. Eso no es así. ¿Ve? Todos nosotros, una vez que cumplimos nuestra misión en la tierra, ya no tenemos nada que hacer acá. Muestra, ahí está el mismo Samuel, ahí está el hombre rico, quien le pidió a Jesús que lo regresase para que pudiese hablar con los que eran de él, y le dijo, por las puras no pasa nada, ¿ve? Aunque regreses, ellos van a seguir por sus mismos caminos, y es la verdad. Capernaum, Capernaum, ¿ve? Si en Sodoma y Gomorra hubieran visto los milagros que se han hecho aquí, ellos estarían hoy mismo de pie, ¿ve? Pero Capernaum era, hermano, completamente un pueblo apóstata. Estaban viendo el mover de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios, y sin embargo no despertaban. Estaban dormidos, estaban en otra cosa, no sabían a dónde ir, habían perdido la memoria, habían perdido la dirección, el rumbo de sus vidas. Pero sin embargo, dice que seguían a Dios y servían a Dios. Entonces, Pablo nos está mostrando su ministerio, ¿cierto? Y nos está diciendo que el propósito de su ministerio, miren lo que viene diciendo desde el verso 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Hay que buscar dónde lo escribió. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, gentiles y judíos, ¿ve? Gentiles y judíos copartícipes de las promesas del Evangelio. Dice,
de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahí falta algo. Ahí falta algo. Porque Pablo no va a dejar esto a medias. Porque los evangelios se inspiran en las cartas de Pablo. Los evangelios se inspiran en los sermones de Pablo. Así que aquí falta algo. Y es obvio que falta algo. ¿Por qué se lo han retirado? ¿Por qué? Ya les he dicho. Para la gente allá afuera, hoy por hoy, Dios ya no es un problema. Y no es que de pronto lo conozcan como realmente deberían de conocerlo, sino que Dios, para los de afuera, puede ser cualquier cosa. Pero son pocos los que realmente reconocen en Él lo que realmente es Él. ¿Ve? Entonces, Dios no es un problema para los científicos. Dios no es un problema para los que vienen y buscan de la deidad. El movimiento del deísmo hoy día es muy fuerte. No hay científico, no hay nadie que niegue la existencia de Dios y el famoso ajuste fino. Pero el problema viene cuando le agregas en la ecuación a Jesucristo. ¿Ve? Es imposible que Dios, siendo Dios, pueda tomar forma de hombre. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Ahí radica el principal de todos los problemas, que incluso hoy día los judíos no pueden terminar de aceptar. Para los judíos, Jesús es la más grande historia falsa creada por el mundo moderno para engañar a la humanidad. Fíjense hasta dónde llegan estos señores, ¿ve? Y no estoy hablando del mero judío, sino que estoy hablando de los fanáticos religiosos, ¿ve? Quienes llegan al extremo de decir que Jesús fue tan embustero que hoy día está hirviendo en excrementos en ebullición. Búsquenlo en este libro que escribió Martín Lutero. Martín Lutero amaba de todo corazón a los judíos. Estoy hablando de los religiosos, o sea, no estoy hablando de los verdaderos judíos, de esos que de verdad son judíos, ¿ve? Que no son pro gays, ni pro aborto, ni pro lesbianas, ni pro esas cosas, ¿ve? Estamos hablando del mero creyente judío, del remanente del pueblo de Israel, ¿ve? Porque muchos nos hemos apasionado y abrazamos a la cultura del pueblo de Israel, como si todos ellos fueran la representación del cielo en la tierra, y no es así. La exhortación que se le hace al Israel de hoy es que su misión era proyectar el cielo en la tierra, y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Entonces, ahí hay un grupito muy pequeño, reducido, minúsculo de personas que de verdad están clamando día y noche por ver al Mesías. Esa es la verdad. No todo peruano hoy día tiene a Dios como su Dios. Dios no es de todos los que vienen a esta iglesia, por ejemplo. Solo de los que vienen y obedecen su palabra. Bueno, vamos a seguir. Fíjense en esto que es subrayado en rojo, en amarillo. Vamos a seguir. Déjenme leerle la Biblia, Reina Valera, pero la de 1602, la versión purificada, Efesios 3:9. Miren lo que dice ahí. Y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios. Oiga, ¿qué está explicando aquí? Lo que ya se venía diciendo y anunciando en toditito el Antiguo Testamento. Esto es algo que no debería de escaparse de nosotros. Las primeras 3 líneas nos hablan de lo que Pablo entiende que es el mensaje que ha venido desplegándose desde tiempo antiguo hasta el día en que él está escribiendo esta carta, respondiendo a la pregunta que le hayan hecho los hermanos en Éfeso. Dice, voy a aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Ahí está la clave. Cuando tú lees Juan 1:1, dice en el principio era la palabra era para Dios y Dios era la palabra y la palabra se hizo carne. Jesús, tú dices que eres Dios, blasfemia, blasfemia. Y Jesús le dijo, oye, si en el Antiguo Testamento dice, dioses sois, Jesús cita el Salmo 82, versículo 6. La Escritura dice que somos dioses. Al mismo Ezequiel, Dios le llama
hijo de hombre. Hijo de hombre. No hijo del hombre, perdón. Sí, hijo del hombre. Era carne, pero en esa carne estaba hablando Dios. Hablando Dios. Pero mira, si ves este versículo comparado con el anterior, las palabras por Jesucristo no aparecen en el texto anterior. ¿Por qué? Lo mutilaron. Lo mutilaron. ¿Para qué? Para que Dios, que creó todas las cosas, convierta a Jesucristo en una creación. Si Dios creó todas las cosas, Jesucristo se convierte en una creación. Y la Biblia Reina Valera, manipulada con los textos modernos, con el texto crítico, nos convierte en testigos de Jehová. Porque nos está diciendo que Dios creó todas las cosas. Y anula esta palabra por Jesucristo. Ese es el problema cuando no conocen la doctrina. ¿Ve? Ese es el problema cuando no conocen la doctrina. Dios es invisible. Su gloria es inescrutable. Por eso no terminamos de entender dónde está Dios. Y hay gente que habla, hay cosas del segundo cielo, hay cosas del tercer cielo, hay cosas del segundo cielo, del primer cielo. Hay gente por internet que se las saben todas. ¿Ve? Y a veces no debemos de especular tanto. ¿Ve? No debemos de especular tanto. Si sabemos, hablamos. Y lo que no sabemos, callamos. ¿Ve? Porque todo a su tiempo y en su debida sazón, Dios lo revela. ¿Ve? Y se lo revela a sus hijos, a sus hijas. A nadie más. De esto no vamos a hacer un show para que mañana más tarde venga Netflix o HBO o Cinemax a hacer una película sobre el tiempo del fin. No. Esto es un mensaje, esto es un clamor que han de oír los que están buscando al Señor. Eso es. El otro día murió el Papa y varios del mensaje, tengan misericordia, Él está en el cielo también. Y yo digo, blasfemia, hablando como católico. ¿Por qué? Porque ni los propios católicos saben dónde está su Papa ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque ellos inventaron un sitio que se llama el purgatorio. Así que para mejores entendedores de la doctrina católica, el Papa ni siquiera está seguro de que esté en el cielo. ¿Ve? Lo más probable es que esté en el purgatorio y que cada año se le haga una misa por la que se debe de pagar cierta cantidad de dinero y bueno, mientras más misas, mientras más rosarios se recen, van a sacar al Papa del purgatorio. ¿Ve? Y los van a poner en el cielo. Esa es la peor cosa la peor torpeza que uno pudiera escuchar. Usted aquí termina haciendo lo que va a hacer allá. ¿Ve? Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Y no se nos debe de perder el rumbo. Ser santos como Él es santo. ¿Ve? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ve? Eso es lo que debemos de tener presente. Hay mucha gente que hoy día está en iglesia de falsa doctrina. Según ellos están ahí alabando al Señor, teniendo una experiencia con el Señor. Eso no es así. Están adorando a Satanás, pero están engañados. ¿Ve? Porque se han acostumbrado al lugar, se han acostumbrado a la gente, y eso no es algo que deba de hacerse. Eso no es algo a lo que Dios nos ha llamado a prestarle atención. Porque si no estás adorando a Dios, ¿a quién estás adorando? A un falso Dios. Si no estás siguiendo la palabra, ¿qué estás siguiendo? La antipalabra. Y no se dan cuenta que eso es exactamente lo que Pablo estaba hablando cuando él dijo claramente que el ministerio de la iniquidad ya está operando. ¿Ve? Y hacia allá van los hijos de desobediencia. ¿Ve? Dios no nos mandó a buscar un retorno. Dios no nos mandó a buscar 7 truenos. Dios no nos mandó a buscar ninguna de estas tonterías modernas de tocacintas y cosas por el estilo. Dios nos mandó a buscar su palabra. Y amar su palabra es amar su palabra. ¿Ve? Dios no nos mandó a entretener a los niños. Dios no nos mandó a entretener a los adultos. Dios nos mandó a buscar en su palabra la vida eterna que se supone que deberíamos de encontrar. Eso es lo que dijo Él. Eso es lo que Él les pidió a los fariseos que hiciesen. Déjense de leer el Talmud, déjense de leer las tradiciones de los hombres, o lo que dijo el viejo de aquí o el viejo de allá. Lean las Escrituras. Miren, y para que no piensen que solamente lo estamos viendo en el español, en el inglés, gloria a Dios, que todavía tienen la King James sin alteración. Y por los colores nada más guíense, ¿no? Ahí dice, y para hacer que todos los hombres vean lo que es la comunión del misterio, que desde el principio del mundo había sido oculto en Dios, quien creó todas las cosas por Jesucristo.
Wow. ¿Ve? Esto no está en la Biblia, Reina Valera del 60, actualmente corrompida por los textos modernos, ¿ve? Por el texto crítico. Cuando tú dejas la palabra por Jesucristo, estás siguiendo la doctrina. ¿Ve? Estás siguiendo la doctrina. Estás enfatizando la doctrina. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, ciertamente, pero a través de ¿quién está haciendo esta obra? Jesucristo. La palabra, a ver, déjeme ver de nuevo. Déjeme ver de nuevo Juan 1:1. Lo que se define como logos, porque ahí habla del logos. Dice en el principio era el verbo, la palabra. Por ejemplo, esto del verbo. ¿De dónde sacaron el verbo? En ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de verbo. Es que de pronto a un intérprete se le ocurrió, Dios es hombre. La palabra es mujer. Hay que hacer algo en el Nuevo Testamento, hay que poner que Dios es hombre y todo lo que Dios y se relaciona con Dios tiene que ser hombre, y pusieron el verbo. No, es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, la palabra era para Dios, y Dios era la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 3 nos habla de arquitecto. ¿Ve? Arqui. Nos habla del hacedor. ¿Ve? Del arqui. ¿Ve? ¿Por qué nos dices eso? Bueno, porque ahorita va a venir algo que necesito que tomen en cuenta. Pero recuerden también lo otro, ¿no? Siempre hay un problemático que va a hacer problemas y bueno, no hay cómo nos liberemos de eso. Vamos acá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a hacer el estudio del contexto de Efesios 3:9, ¿ya? Yo sé que todos ustedes han leído sus Biblias, pero quizás se les ha escapado este detalle. Pablo está escribiendo desde la prisión. Ahí está en el versículo 1 de Efesios 3. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y está explicando su ministerio apostólico hacia los gentiles. El misterio del que habla es la unión de judíos El misterio del que habla es la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo en Cristo. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando tú encuentres la palabra Cristo Jesús, rápidamente, si conocieras el Antiguo Testamento, piensa en el ángel del pacto, piensa en Jehová mismo, piensa en el ángel del Señor, piensa en la palabra, piensa en el nombre. Porque ese es otro problema. La gente viene y dice, en el nombre del Señor reprendo, digo, hablo, todo esto. ¿Y tú crees que eso es algo que Jesús nos hubiera mandado hacer? ¿Tú encontraste alguna vez a Jesús haciendo algo así? Los que han leído sus Biblias, ¿encontraron a Jesús haciendo algo así? Cuando tú encuentras el nombre en el Antiguo Testamento, cuando se dice que el nombre del Señor, se está hablando de la mismísima presencia del Espíritu de Dios en tal o cual situación. He venido en nombre del Señor. Jesús estaba diciendo que Dios estaba en él. Cuando en Mateo 18 habla sobre el orden en la iglesia y dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, son verdaderos testigos del Señor. Son verdaderos hombres de Dios que han peleado la buena batalla. No son 2 o 3 mascachicles que se juntaron para hacer, dice, un culto en la sala de su casa o en el garaje de su casa o en un localcito. No, eso no significa, no significó, no habla de eso en lo absoluto. ¿Me captan? Cuando nosotros encontramos
¿Qué están haciendo? Referencia al nombre, esa es la presencia del Señor. Cuando tú lees en la Biblia acerca del amor, está hablando acerca de la obediencia a la palabra del Señor. Eso es amor. Si amas a Dios, obedeces a Dios. ¿Ve? De ese amor es el que habla. No de ese amor de Disneylandia, o de ese amor hollywoodense, o de ese amor de Romeo y Julieta. No está hablando de eso. Pero hay gente que no ha ido más allá y no puede pensar más que eso. Hay gente que toda su vida ha visto solo Popeyes y habla todo lo que se relacione con Popeyes. En español es Popeye, ¿verdad? O toda su vida han visto el Chavo del Ocho y todo lo que hablan es relacionado con el Chavo del Ocho. No hablan nada más, porque hasta ahí va su nivel de educación. Ese es su nivel de comprensión. Y cuando vienen a las Escrituras, imagínate tú lo que están entendiendo. Esa es la parte que yo de todo corazón quisiera que todos entendieran, ¿no? Que cualquier personaje, cualquier individuo o individua que quiera hacer algo para Dios, no se asuma que puede hacerlo así nada más, ¿ve? Pero es que lo estoy haciendo en el nombre del Señor. Eso no significa eso. El nombre del Señor es la presencia de Dios, el orden de Dios, como Dios lo ha establecido, el tiempo perfecto. Cuando Dios va a hacer algo, es cuando Dios lo hace, no fuerza. Hay gente que tiene cultos en sus propias casas, que hay gente que tiene lugares donde vienen a hacer predicar en sus propias casas. Eso no es plan de Dios. Sí, pero yo quiero que alguien hable en mi casa. Sí, de vez en cuando. ¿Está bien? Pero tienes que ir a una iglesia de sana doctrina. Ahí es donde eres entrenado. Ahí es donde eres formado. Ahí es donde se ve de qué cuero estás hecho. Ahí se ve de qué tipo de material estás hecho, de qué tipo de madera estamos contemplando. Ay, es que yo quiero estar todo el tiempo delante de Dios. Y se van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y para nada. Si a mí me vinieran hablando las grandezas que se supone que van a conseguir, bueno, yo estaría más que edificado. Pero yo le reto a que vaya a cualquier lugar y me cuente a ver qué cosa ganó haciendo esas cosas. Y a ver si saca de mí, gracias, me he gozado, me he regocijado con esto que usted me ha dicho. Nadie. Lo que nos hemos acostumbrado es al calorcito humano. Lo que nos hemos acostumbrado es a estar de andariegos. En tiempos tan violentos como el que tenemos hoy delante de nosotros, mientras menos salgamos es mejor. Y si salimos, salimos a la casa del Señor. No por estar en todos los cultos, por estar en todas las iglesias, por estar escuchando a todos los predicadores, vas a ser mejor que nadie. Hay gente que hace eso y son peor que cualquiera que sea el menor de todos en la congregación. Es la verdad. Estamos en el 2025, señores, y ya no podemos dar lugar a tanta tontería. Entonces Pablo está escribiendo desde prisión. Miren el amor por Dios. Y está explicando su ministerio apostólico hacia los gentiles. El misterio del que habla es la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo en Cristo Jesús. El versículo 9 continúa la idea de su llamado. Revelar este misterio oculto en Dios desde antes de la creación. ¿Qué es ese misterio? Cristo. Cristo siempre fue el misterio. Jesús, la palabra siempre fue el misterio. Muéstrame y yo sabré que tú estás conmigo, le dijo Moisés a Dios. Y él le dijo, tú solamente vas a ver mi espalda. Y alguien dirá, Moisés vio a Dios. No, él vio una forma. El antropomorfismo. Formas humanas. Es lo característico que vamos a ver cómo se le ve a Dios, cómo se le menciona a Dios, cómo se le nombra a Dios en el Antiguo Testamento. Hay versículos que en tu Biblia muy arregladamente dicen otra cosa, pero en el hebreo original hablan de Dios como si fuera un hígado, de Dios como si fuera un riñón, de Dios como si fuera una nariz muy largota. ¿Ve? Antropomorfismo, habla de pies, habla de manos. ¿Ve? Antropomorfismo. Formas, antropo, humano, morfe es formas humanas. Y es así. Por eso es importante que no perdamos la hoja de ruta cuando se habla de la creación. Dios ciertamente creó todas las cosas, pero por Jesucristo. Ese es el misterio. Jesucristo no solo era un Dios chiquitito, creado, no. Él era Dios en otra forma, una forma del tiempo, una forma visible
en nuestro mundo. El Textus Receptus contiene la frase por medio de Jesucristo. No sé si logran ver esta palabrita de aquí. Jesús, esto es Jesús, miren. Jesús. Ahí está. Jesús. Cristo. Cristo. Esta es la C, la R, la I, la S, la T, la O. Cristo. Cristo. Jesús, Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando vayas a Grecia y veas esta palabrita, Jesús, tú dices, aquí esto es cristiano. Mientras que los judaizantes dicen que a Jesús hay que decirle Yeshua, la Biblia que se escribió para los cristianos fue en griego, ¿verdad? Y ahí no dice Yeshua, ahí dice Jesús, Jesús, Jesús. Para nosotros Jesús. ¿Hay alguna diferencia, no? Pero hermano, es que el nombre hay que pronunciarlo. Hermano, los judíos en los días de Jesús, en los días de Juan el Bautista, pronunciaban el nombre de Jesús, pronunciaban el nombre de Dios mejor que cualquier judaizante de hoy en día. Y aún así y todo, Jesús y Juan les dijeron, generación de víboras, hijos de la serpiente. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene nada que ver. Al fin y al cabo, tú pronuncias el nombre de Jesús, pero es la presencia de Él, su nombre, Dios mismo en ti. Delante del nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. ¿Ve? No es solamente Jesucristo, Jesucristo, y otra que tiene más problemas que un problemático. Jesucristo, eso no es así. Acaba de puñetear a su marido y sale Jesucristo, Jesús. ¿Cómo va a ser eso? Acabas de decir una lisurota y vas a decir, en el nombre de Jesús. No, así no funciona. Es la presencia de Dios en ti. El nombre. Por eso es que tenemos que conocer el Antiguo Testamento. No para judaizarnos, sino para entender el Nuevo Testamento. El problema de nosotros es que cuando llegamos al Evangelio, no dicen lee el Evangelio de Juan. Ahí está todo. Y nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso. Por eso es que tenemos gente recasada y recasada y recasada y recasada y recasada, haciendo labor ministerial, cuando la misma Biblia en el Antiguo Testamento anula completamente eso. Hay gente casada y recasada por deporte, ¿no? En el Antiguo Testamento hay gente que se recasa por una urgente necesidad legítima, ¿no? Pero hay gente hoy por hoy que hace esto por deporte, y eso no puede ser así. Vamos acá. El Textus Receptus contiene entonces que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. El texto crítico, que viene a ser de los escritos o del texto de Nestle Aland y de las Sociedades Bíblicas Unidas. Esta Sociedad Bíblicas Unidas, mira, vete a la página principal de tu Biblia y mira a qué sociedad pertenece tu Biblia. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio con mi Biblia. Dice Reina Valera, y aquí está. Edición letra grande, 1960. Y luego volteo la página y me dice, derechos reservados 1992. La casa publicadora es Holman. Y dice que está usándose el texto bíblico de la Reina Valera del 60, que le pertenece a las Sociedades Bíblicas Unidas en Latinoamérica, pero que se está publicando por la casa de publicación Holman, que está en Nashville, Tennessee. ¿De cuándo te dije que mi Biblia? Del 92. Sociedades Bíblicas Unidas. Aquí está. Ese es el texto crítico. Cuando tú encuentras estas palabras, ya tú sabes que estás ante una Biblia que ha sido corrompida. ¿Pero todo es corrupto? No. Pero hay palabras clave que si tú te las tomas en cuenta, te va a guiar hacia otro lado. Mira, ¿qué es la base? Bueno, el texto crítico es la base de la mayoría de las traducciones modernas. Omite esta frase debido a su ausencia en varios manuscritos antiguos, como el Código Sinaítico y el Vaticano. ¡Wow! ¡Qué casualidad! ¿Por qué no existirá? Porque una de las cosas contra las que batalló la iglesia allá en sus primeros días, y por lo cual se hizo el Concilio de Nicea, para que nadie te diga una verdad a medias, fue que no se creía
que Jesucristo era Dios. Había un grupo grande de cristianos que no creía que Jesucristo era Dios. A este grupo se le llamó los arrianos. Tanto es así que los unicitarios con los trinitarios, escuchen esto, porque esto es historia, la mayoría de los que componen este famoso concilio de Nicea eran predicadores unicitarios, como tú y yo creemos. Una minoría eran trinitarios, pero el enemigo en común era un grupo muy grande llamado los arrianos, seguidores de Arrio, que por cierto, Constantino, ese comandante romano que se convirtió a Cristo, terminó siendo arriano. O sea, no creía que Jesucristo era Dios. ¿Y para qué se crea el concilio de Nicea? Para poner el tema sobre la mesa de la deidad de Jesucristo. Y el concilio de Nicea, mal entendido, mal interpretado, porque existe, luego hay otro concilio que se hace después de este, donde se impone la Trinidad por mandato imperial. Y no fue el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue para impulsar la guerra contra los arrianos, quienes negaban la deidad de Jesucristo. Eso, un poquito de historia. Pero a veces se combina esto con el concilio que viene después y se crea uno solo. El concilio de Nicea creó la Trinidad. No. Es más, como unicitarios nosotros sabemos que Dios es Padre, que Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Dios. No negamos que Dios sea sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Dios, no un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Eso no va con nosotros. Porque el día que tú haces eso, estás creando 3 hipóstasis. Estás creando 3 personas. Y ya estás siendo, pues, aunque no lo quieras creer, politeísta. Porque si tienes 3 dioses, tienes 3 a los que tú estás adorando. Ya no es un Dios, sino que son 3 dioses. ¿Ve? Así digas que es una asociación, una comunidad. No, señor, no, señora. Son 3. Allá estamos viendo 3 dioses. ¿Se dan cuenta? Entonces la Trinidad funciona así, pero para nosotros no. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Dios, uno solo. Hermano, pero eso es modalismo. No es modalismo. No es modalismo. Ellos dicen, Dios modo Padre, Dios modo Hijo, Dios modo Espíritu Santo. No es así. Ellos dicen, eso es una herejía. No es así. Porque si ellos se ponen a decirme que Dios son 3 hipóstasis, hoy día también sería, como ya salieron a decir muchos eruditos trinitarios, Dios fácil puede ser 4 hipóstasis, 5 hipóstasis, y así podemos poner las personas que querramos en eso que conocemos como la deidad, y se malogró todo. Y entonces vienen y te hablan de Elohim, te hablan de el Altísimo, en Génesis 1:1, Dios, el Todopoderoso. Ahí ves, hay una pluralidad de Dios. No era una pluralidad de Dios, sino que está hablando de excelencia. Es como si dijéramos que Samantha es la doctora de las doctoras. Y tú dices, ¿no ves? Hay más doctoras. No, como ella no. Ella es lo único y lo más grande. ¿Ve? Lo más sobresaliente. Eso es. Y cuando tú dices que Él es Elohim, el Altísimo, ninguno hay como Él. Los demás son falsos. Ese es el problema. Pero hoy día muchos que están sosteniendo estas cosas, que se hicieron hace cientos de años, y cientos de años, y cientos de años, señores, toda tesis, toda propuesta tiene caducidad. Porque el hombre lo hace, y todo lo que el hombre hace tiene obsolescencia programada. Tiene obsolescencia programada. La iglesia no todo el tiempo va a estar ahí sujeta a no pensar, como hacen los católicos. Los católicos no pueden pensar por encima del magisterio de la madre Iglesia Católica Romana. Los católicos están obligados a sujetarse a lo que digan en sus concilios, a sujetarse a lo que diga el magisterio o los maestros de la Iglesia Católica Romana. Ellos no pueden pensar, no pueden leer la Biblia sin venir y ver las interpretaciones de sus sabios maestros. Pero tú y yo podemos leer la Biblia, ciertamente, no hacer lo que hicieron aquellos a los que Lutero vio, y Lutero vio que estaba convirtiéndose todo esto en una desgracia, porque salía el uno, salía el otro, salía el de allá y el de más allá. Mira, Dios me ha revelado esto leyendo este versículo en la Biblia. Lutero decía, eso no es el propósito de esto que hemos querido hacer. Pero lastimosamente, en un mundo donde la gente lo que quiere hacer es lo que quiere hacer y no lo que Dios le mandó a hacer, así es como se van a hacer las cosas. Hermano pastor, no importa, usted dirá una cosa, la Biblia dirá otra, pero yo hago lo que yo quiero. Ese es el problema. Ese es el problema. No le leen la Biblia a sus hijos, ni siquiera leen la Biblia para ellos mismos, pero quieren hacer lo que les da la gana en su religiosidad.
Y eso no puede ser. Estamos en el 2025. Mañana más tarde van a llegar todos estos islamistas a estas tierras y van a causarnos problemas. ¿Y dónde va a estar toda tu religiosidad? Tu religiosidad, créeme, que va a ser desvivida. Porque escrito está, la Biblia lo dice, que nosotros tenemos que tener ese poder suficiente como para que estos retrocedan. ¿Y cómo va a ser eso? Si es que Dios no estuviera en nosotros. Es la única cosa que debemos de hacer. Es la manera como, miren, 3,000 cristianos en el día de Pentecostés, quizás 6,000, 7,000, 20,000, 30,000, 40,000, se fueron multiplicando, viendo la pasión, viendo el amor, viendo todo eso que solamente se podía ver de Dios manifestado en la vida de un hombre y de una mujer. Hermano, un romano, cuando le iba a meter una lanza en el estadio a una cristiana, él decía que podía ver en los ojos de ella los ojos de Dios. Él podía ver en la palabra de estos hombres, en la presencia de estas personas, a Dios. Y los romanos, cuando mataban a estas personas, salían de ese estadio, salían de ese coliseo destrozados y se convertían a Cristo. ¿Y qué rayos vamos a ver hoy día en la gente? ¿Qué rayos estamos viendo en la gente que nos rodea? Puro religioso. ¿Me están captando? Bueno, volvamos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia, por ejemplo, la King James o la Reina Valera de 1602, purificada, traduce desde el Textus Receptus, mientras que la Reina Valera del 60, versión Sociedad Bíblicas Unidas, aunque basada en gran parte al Textus Receptus, sí, la Reina Valera se basó en el Textus Receptus, pero cuando viene Sociedad Bíblica Unida y la toma, le inyecta texto crítico. Dice, aunque basada en gran parte en el Textus Receptus, fue influida por ediciones críticas más modernas en algunas partes, e incluyendo este versículo. Hermenéutica. ¿Qué quiere decir hermenéutica? Aplicación e interpretación. Cristo como creador. En la Biblia King James o la purificada, el texto afirma explícitamente que Cristo es el agente de la creación. Él es el agente de la creación. Él es el arquitecto que creó todas las cosas por Jesucristo. Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Esto concuerda perfectamente, con Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra. Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra. Hebreos 1:2. Por el cual asimismo hizo el universo. Wow. Y Él es el principio de la nueva creación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el testimonio bíblico es consistente. Cristo no es una criatura o creado, sino que es el creador. ¿Ve? Él es el creador. Cristo como creador. Al eliminar por Jesucristo, se puede debilitar el testimonio cristocéntrico de la creación, dejando espacio a doctrinas erróneas como la de los testigos de Jehová, quienes niegan la divinidad plena de Cristo. ¡Wow! Y aquí viene la aplicación, ¿no? ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Por qué nos enseñas de esto, hermano? Para que estés vigilante, pues, para que no estés ahí simplemente pensando que ya está todo dado, ¿no? El diablo no solamente se está metiendo en nuestras casas con TikTok o con todas estas cosas que entran por el celular gratuitamente, sino que el diablo también está trabajando aún en nuestros propios textos y hay que tener mucho cuidado. Dice, imagina que alguien construye una casa, el plan lo tiene el arquitecto, pero el constructor hace el trabajo. Así es, Dios antes de que el tiempo fuese diseñó todo, pero Jesucristo, la palabra, ejecutó la creación. Si tú eres un niño, un joven o un adulto, debes de entender esto. ¿Qué cosa? Que la palabra, o sea, Cristo, no fue creado, sino que Él es el creador. ¿Ve? Él creó. Cuando ves una flor, una estrella o tu propio corazón, dale gloria a Jesucristo, porque Él las hizo. Si una Biblia te dice que Dios, que fue Dios, pero no menciona a Jesús, está escondiendo parte de la verdad, y eso la convierte en una mentira. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Conclusiones. El Textus Receptus, los manuscritos base para la King James y la Biblia purificada, declaran que Cristo es el creador. Pero las traducciones modernas, incluyendo la Reina Valera del 60, Sociedad Bíblicas Unidas, en este punto han omitido esa verdad, influenciadas por un enfoque textual
más crítico. Wow. Una vez más, el texto crítico es un texto que no fue conservado por la iglesia o en iglesias. El texto crítico es son manuscritos conservados por paganos, por gente de otras naciones, no creyentes, que era obvio, más que obvio, que para que ellos recibiesen las Biblias, no tenían que encontrar nada, pero nada que les hiciese decirle al escriba que ya no haga eso, o que les devolviese el dinero, o por último, le mataban. Así que tenían que hacerle unos arreglos. Así como cuando tu mamá te da de comer algunas comidas que no te gusta, ¿verdad? Le hace unos arreglos. No comes brócoli, le ponen unas papas fritas y ya te comes el brócoli, ¿cierto o falso? No comes brócoli, le echan una carnita frita y ya comes brócoli. Son trucos, ¿verdad? Así era en ese entonces. El texto crítico o los textos alejandrinos tenían esa particularidad. Eran corrompidos para satisfacer el gusto de este lector pagano, ¿ve? De este lector infiel, de este lector no creyente. Tenían que satisfacer su ego. Bueno, doctrinalmente, omitir que es Jesús quien crea, o la palabra quien crea, afecta la enseñanza sobre la divinidad y preexistencia de Cristo. Es así. No se trata de fanatismo por una visión o texto favorito, sino de fidelidad a la verdad doctrinal. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que se busca con este estudio. Recuerda, tú y yo somos la familia humana de Dios, creados a su imagen. Eso hay que entenderlo. Si soy criado a la imagen de Dios y he sido creado a la imagen de Dios, se supone que debo de manifestar a Dios, que deba de proyectar a Dios, no una imagen de mediocridad religiosa. Pero hay gente que no entiende, yo sé que hay gente que no entiende. Hebreos 13:8, ya sabes, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Gloria al Señor.